Ya. Buenos días a todos, estimados compañeros y estimado profesor Iván Camilo Lombana. El día de hoy vengo a presentarles un video tutorial sobre el tema de integración por partes, sustitución y trigonométricamente. Entonces, muchas gracias por estar aquí y vamos a continuación con los ejercicios. Bueno, para empezar, empezaré por el ejercicio de sustitución. Aquí tengo un buen ejercicio para poder practicar. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio, que es, primero, símbolo de integración, 4y sobre raíz de 2y al cuadrado más 1. Perfecto. Tenemos este ejercicio bastante sencillo, espero puedan visualizarlo, podamos entenderlo y como pueden ver hay muchas partes del ejercicio. Este ejercicio tiene un denominador, tiene el signo de integración, tiene una raíz, tiene variables, por ejemplo la y, tiene también potencias, por ejemplo tiene al cuadrado y un nominador. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un ejercicio de estos? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos una raíz en el denominador. Cuando hay una raíz, tenemos que resolverla primero para hacer un buen proceso del ejercicio. Y también tenemos que tener en cuenta que existen factores para la integración por sustitución. Tenemos la u, du, tenemos db y b. Entonces, ¿qué son estos factores? Tenemos u, tenemos también su derivada, que es du. Tenemos db y tenemos b. En este caso, el ejercicio nos permite visualizar que podemos tener tanto un u como un du. ¿Cómo podemos visualizar eso? Ustedes se preguntarán, yo les voy a responder. Básicamente con esto tenemos en cuenta que el u es básicamente lo que tenemos en esta raíz. Tenemos que brindarle un valor a esa raíz y a los valores que tiene adentro. Entonces vamos a empezar. Es muy sencillo, es muy práctico y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Entonces, primero, vamos a aplicar el valor de u. Vamos a poner a escribir aquí u, como podemos ver, igual. Entonces, ¿qué hacemos con este u? Básicamente tenemos que brindarle el valor que tiene esta raíz. Entonces, sería lógicamente fácil decir que lo que es dy al cuadrado más 1 tiene el valor de u. ¿Qué hacemos con este valor? Cuando tenemos u, tenemos que derivarlo. Entonces vamos a derivar. Tenemos con que, voy a hacer más este lado para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Tenemos como que u es igual también 2 por 2, 4, y, 4y, más 1. Aquí ya hemos sacado pues la derivada de este ejercicio, entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? Podemos visualizar de que también ya una vez tenemos este valor, la hemos derivado. Entonces, una vez derivamos u, se puede decir que esto no puede ser u, tiene que ser du. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? El siguiente paso ahora es básicamente intentar dejar la variable que es y sola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que pasar este 4 que está multiplicando con la y, pasarlo a dividir. Entonces, tendríamos como que sería du dividido entre 4 y quedaría la y sola. Muy bien, hasta aquí ya hemos determinado el valor de y.
que sería du a la 4. También tenemos el valor de u, que es 2x al cuadrado más 1. Ya tenemos esos dos valores. Muy bien, hasta aquí ya hemos tenido una buena parte. ¿Qué tenemos que hacer ahora ya que tenemos los valores? Tenemos que reemplazarla en la integración o en la integrada. ¿Cómo vamos a reemplazar lo siguiente? Me voy a venir para acá, o no, me voy a hacer acá. Hago un espacio reducido, pero espero que ustedes lo puedan visualizar muy bien. Entonces, para reemplazar, primero, signo de integración, ¿ok? Así vamos bien. Entonces, cuando ya tenemos el signo de integración, pasamos este valor aquí. Entonces, básicamente lo que yo quiero decir es que vamos a usar la fracción que tenemos desde un comienzo y básicamente si tenemos esta raíz, la volvemos a poseer y básicamente dg al cuadrado más 1 es lo mismo que decir u. No hay necesidad de escribirlo, simplemente escribimos lo que es aquí. La u y arriba, dy. ¿Por qué dy? Básicamente, ¿por qué y? Porque básicamente en el nominador, perdón, de u, en el nominador tenemos lo que nos brindó este ejercicio, lo que nosotros sacamos de allá. Y es lo que nos pide también el primer ejercicio, que es de la integración. Ponemos du, y si aquí teníamos un 4, lo bajamos. Perfecto. Hasta ahí, sencillo, ¿cierto? Ustedes miran, sí, es sencillo. Pero también, como hemos pasado a este 4 también, nosotros aquí también tenemos un 4, ya que está en el denominador. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que bajarlo también. Bajamos el 4 y básicamente lo que pasa es que ya hemos reemplazado. ¿Qué prosigue ahora? Lo que prosigue ahora es muy fácil. ¿Por qué? Porque si bien pasamos este du al numerador y este 4 al denominador por propiedades, tenemos en cuenta de que eso también es lo mismo que decir, por ejemplo, vamos a resolver esa integral, pero hay un método muy sencillo para hacerlo mucho más fácil y que lo podamos trabajar de mejor forma. Entonces, ¿qué prosigue? Básicamente podemos operar estos dos números para que sea más sencillo trabajarla. Entonces, voy a trabajar en esta para que ustedes vean a lo que me refiero. Tenemos 4 sobre 4. Esto sería lo mismo que decir 4 sobre 4 es igual a 0. Entonces, básicamente, podemos anular esos valores. Entonces, una vez hemos cancelado esos dos valores, ya que no es necesario hacer esto, es simplemente cancelar 4 y 4 es 0, nos queda básicamente esta integral. Vamos a escribirla por aquí, para que sea más sencillo de entenderla. Tenemos du. Y por propiedades de la integración, tenemos en cuenta que básicamente cuando tenemos un número en raíz, es lo mismo que decir ese determinado número elevado a la u medio. ¿A qué me refiero? Tenemos esta u, raíz de u. Raíz de u se puede determinar lo mismo y exactamente lo mismo que decir u a la un medio. Puedes trabajarlo de las dos maneras, pero si lo trabajamos desde esta parte es mucho más sencillo, es mucho más eficaz y a la vez no nos vamos a perder tanto en el procedimiento del ejercicio. ¡Listo! Ya que hemos hecho, hemos asignado valores, hemos reemplazado, hemos también hemos acortado el ejercicio para que quede más fácil de trabajar. Entonces, ¿qué puede proseguir ahora? Vamos a continuar el ejercicio con integrada. Entonces, du ya no la necesitamos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a traspasar este valor aquí, pero ¿cómo lo traspasamos? Esa elevación, esta positiva, cambiaría a negativa. Entonces, básicamente tenemos como que u a la menos un medio. Hasta aquí es sencillo. ¿Por qué? Volvemos aquí al símbolo de integración. Y entonces, ¿qué tenemos aquí?
tenemos una vez más la fracción. Tenemos una vez más la fracción que sería, tenemos el u a la menos 1/2, pero como lo volvemos a pasar, cambia otra vez. Entonces sería a la 1/2. Y abajo, por propiedades también pues de la integración, lo que pasa es que en este momento, cuando estamos en esta integración que es u a la menos 1/2, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. El ejercicio básicamente nos deja entender muchas cosas. Entonces, básicamente, si aquí tenemos pues 4y a raíz 2y al cuadrado más 1, entonces hay que tener en cuenta muchas leyes de la integración. Por ejemplo, lo que nos puede dar arriba, tenemos que ponerlo abajo. ¿A qué me refiero? Si esto le sumamos 1 menos 1/2 más 1, eso nos da como resultado 1/2. Eso es un resultado que nosotros tenemos que poner en el denominador por leyes de la integración. Lo que nos da arriba, nos da abajo. Entonces aquí vamos a poner 1/2. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué prosigue ahora? Hay una ley que a mí me gusta mucho en lo personal, que se llama la ley de la oreja. ¿En qué consta? Consta en lo siguiente. Vamos a apartar esto y vamos a escribirlo de mejor manera aquí. Entonces, la ley de la oreja nos dice lo siguiente. Si tenemos un determinado valor en el numerador, que es u a la 1/2, y en el denominador tenemos 1/2, la ley de la oreja es que nos permite aplicar es que tanto el valor del numerador como el denominador se puedan multiplicar y también el otro valor del numerador con el otro denominador. Así, u multiplicado por 1 y el 1/2 se va con el 2. De la siguiente manera. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. 2, u por 1, u. Y sería 1/2 a la 2 sería 2. Tenemos este valor. Vamos multiplicando. Va conmigo. Entonces, sería 2 u por 1, u a la 1/2. Listo, perfecto. Ya hemos tenido este valor. Cuando ya hemos multiplicado los valores, ya tenemos este valor que es mucho más fácil trabajarlo. ¿Qué pasa? Que aún nos sigue quedando la variable. Entonces, básicamente, cuando tenemos una variable, sea u, du o cualquiera, tenemos que multiplicarla. Tenemos que reemplazarlo como lo hicimos al comienzo. Entonces, tenemos 2, vamos a reemplazar el valor de u. Como dije al comienzo, u tiene un valor. ¿Cuál es el valor? 2y al cuadrado más 1. 2y al cuadrado más 1. Perfecto. Hasta ahí lo tenemos. Y elevado a 1/2. Perfecto. Ya lo tenemos. De aquí ya tenemos una solución. ¿Qué podemos hacer? Podemos demostrarla, podemos mostrarla de una manera mucho más eficaz, mucho más fácil de entender. Por ejemplo, si al comienzo yo dije que 2, una raíz puede ser lo mismo que tener 1/2 elevándolo a ese valor, podemos decir que básicamente podemos poner 2 raíz de 2y al cuadrado más 1. Y hasta ahí sería el ejercicio. No nos olvidemos del más c. Perfecto. Espero que hayan podido entender. Básicamente lo que hicimos es brindarle el valor de u, que es de estas variables, a la raíz, dando así que podemos dejarle el valor a la y, haciendo operaciones muy básicas para brindarle los valores tanto a y como a u. Reemplazamos y cancelamos para que sea más sencilla. Aparte de eso, Jonas, aquí hacemos las operaciones correspondientes, aplicamos las propiedades de la integración, aplicando también la fórmula de la oreja, que es multiplicar denominador con numerador y numerador con denominador.
Y aquí ya, teniendo el resultado, podemos reemplazarlo con el valor inicial. Entonces, este será el resultado de mi primer ejercicio. Vamos con el segundo. Bueno, a continuación vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que ya es por partes. Entonces, aquí tengo un buen ejercicio que básicamente vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible para que tú puedas entenderlo y puedas aplicarlo a tu estudio y a a tus conocimientos. Entonces, vamos primero a dividir nuestro letrero, nuestro tablero, para que podamos continuar con la explicación. Entonces hoy, pero es que derecho. ¡Mami! ¡Mamá! Me disculparán, primero pues, que no haya quedado tan recto y por el ruido de afuera. Entonces, para ese tema vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aquí pueden aparecer varias funciones, por ejemplo, que son seno, coseno, tangente, su derivada y su integración, pero yo voy a tratar de explicarlo lo mejor posible con el siguiente ejercicio. Tenemos entonces, integral de x al cubo por seno de 2x a la dx. Listo, perfecto. Tenemos aquí una integración por partes. Básicamente cuando sabemos que tenemos una función básicamente trigonométrica, podemos hacer varios tipos de métodos. Tenemos también el de tabulación, tenemos muchos más. Pero en este caso yo les voy a explicar el de tabulación. Es mucho más sencillo y también les permitirá de mejor forma organizar mejor las ideas. Me di cuenta que para el primer ejercicio tardé demasiado, entonces vamos a tratar de ir más rápido en este, pero haciéndolo lo mejor posible. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, podemos dividirla en dos sectores. Tenemos aquí el x al cubo y el 0 a la 2x. Básicamente tenemos funciones trigonométricas, algebraicas, exponenciales, logarítmicas, y eso es gracias al método ILATE. Pero en este caso no vamos a usar ese método, vamos a dejarlo atrás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar el de tabulación. Entonces, primero, tenemos estos dos valores, ¿cierto? Vamos a ponerlos aparte, porque vamos a hacer una tabla con ellos. Entonces, tenemos el x3, o no x3, sino x al cubo, o con eso, y tenemos el seno de 2x. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos que primero, tenemos estos dos valores. Tenemos que para este valor de x al cubo, tenemos que derivarlo hasta que nos dé 0. Y a esta parte que es seno a la 2x, tenemos que integrarlo hasta que pueda ya compensar, o al menos llegue al nivel de lo que nos dio esta primera categoría, que es 0. Entonces, primero vamos a derivar. Entonces, para derivar tenemos lo siguiente. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. No podemos olvidar eso. Es muy clave al momento de hacer ejercicios. Entonces, tenemos 3x al cuadrado. Hasta aquí no nos ha dado 0. Vamos a seguir derivando. Derivada de 3x al cuadrado, tenemos como 3 por 2, 6x. Aún no nos ha dado 0, ¿verdad? Ahora, derivada de 6x, sencillamente cancelamos la variable y nos quedaría solo 6. Y derivada de 6 es un número natural, no tiene nada. Entonces, llegaríamos al 0. Perfecto. Listo. Hemos completado la primera posición, la primera columna de nuestras derivadas. Y ahora vamos a integrar esta. ¿Qué pasa? Cuando queremos integrar funciones como seno, coseno, tangente, básicamente es lo adverso. Por ejemplo, de seno podemos obtener un coseno, de coseno podemos obtener
seno y demás. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Hay una ley que básicamente cuando queremos integrar, no derivar, integrar una función de estas, tenemos que hacerlo con ayuda del un medio. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Tenemos entonces un medio, seno pasa a coseno de 2x. ¿Y cómo cambia? Entonces cambia de signo, quedaría menos un medio. ¿Perfecto? Vamos a seguir integrando entonces. Seguimos integrando. Entonces sería 2 por 2, 4. Tenemos 4. Coseno pasaría a lo que viene siendo seno. Hasta ahí vamos a la par. De 2x y ahora aquí cambia de signo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es básicamente sencillamente conservar el 1 y continuar. ¿Continuar cómo? Continuar con el signo. De seno, cambia el coseno, cambia el signo. Pero como coseno cambia seno, no lo va a cambiar. Seguimos integrando. 2 por 4 tenemos como resultado 8. Conservamos el 1 y seno cambia a coseno. Como cambia a coseno, cambia de signo. Y por último, tenemos 2 por 8, 16. Coseno pasa a seno, claro que sí. Y lo conservaríamos el signo positivo. ¿Listo? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Si bien podríamos seguir con 2 por 16 y así seguir, no podemos. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a la par de nuestra primera columna de derivación. Hemos llegado a 0. Entonces, una vez estamos aquí, hemos separado los valores a una tabla y en la tabla hemos derivado e integrado. Tenemos una ley que es básicamente la de la columna. Por ejemplo, este x3 se va con este menos un medio coseno de 2x. Este 3x al cuadrado sería con este menos un cuarto de seno por 2x. Esta 6x sería por este 1/8 de coseno de 2x. Y esta 6 sería por un 16avo de seno 2x. Es una proporción, básicamente este sea con este con este con este con esto, todo diagonalmente. Una vez hemos aplicado esto, tenemos en cuenta que por cada vez que nosotros hacemos la diagonal, a esto le brindamos un signo. Por ejemplo, para este método, tenemos en cuenta que empezamos también, si empezamos empezamos positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, vamos a lo siguiente. Le asignamos valores, le asignamos los signos. Entonces, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Perfecto. Hasta aquí vamos claros. ¿Listo? Perfecto. Una vez ya tenemos nuestra tabla, lo que tenemos que hacer es básicamente hacer las operaciones correspondientes. ¿Cómo las vamos a hacer? Perfecto. Tenemos x al cubo por menos un medio, básicamente es lo siguiente. Como x no tiene un denominador, entonces se deja igual. Se reemplaza este valor en el valor de 1. Sería entonces x al cubo sobre 2 a la coseno 2x. Perfecto. Aquí ya vamos a empezar a operar. Entonces básicamente una cosa se me acabó de olvidar. Conservamos el negativo de nuestra expresión. Continuamos. Positivo por negativo, negativo. Lo vamos conservando aquí al lado. Negativo por negativo, positivo. Entonces, positivo más 3x al cuadrado por menos un cuarto seno 2x.
hacemos lo mismo, conservamos este y lo reemplazamos en el 1. Entonces sería 3x al cuadrado sobre 4a seno 2x. Listo, continuamos. Más por más, más. Entonces sería más 6x a la coseno de 2x. Negativo por positivo, negativo. Entonces, sería 6 a la 16avos de seno de 2x. Y al 0 no tiene más y 0 es equivalente a 0, o sea, nada. Entonces, básicamente, no se pone la expresión. Aquí ya tenemos todo resuelto. Sencillamente es ponerle el... no sé, y finalizaríamos. Pero no. Si bien está correcto, tú puedes tener una buena calificación o pues estaría bien tu ejercicio si lo terminas de esta forma, estaría bien. Pero hay algo. La matemática se centra en hacer las cosas más fáciles. Y en este caso, podemos visualizar de que podemos simplificar algunas cosas para que sea más entendible la expresión. Entonces, vamos a simplificar para que sea mucho más fácil y más entendible. Como x al cubo no lo podemos simplificar porque no es un número, no le podemos hacer básicamente ningún cambio, lo conservamos igual. Entonces, sería x al cubo sobre 2 coseno menos x. Más, tampoco podemos porque no hay, si bien 4 podemos simplificarlo, 3 no tiene. Podemos sacarle tercera, pero 4 no tiene tercera. Entonces sería normal. 3, 4 seno de 2x. Más, aquí sí podríamos sacar mitades. De 6 quedaría 3x y 8 quedaría 4 a coseno de 2x. Aquí también podríamos. Entonces, sería mitad de 6, 3 y mitad de 16. Tendríamos como resultado 8 de seno 2x. Y ahora sí, más c. Vamos a hacerle una nubecita para que se vea que ese es el resultado correspondiente. Para que al final podamos dar una explicación breve y sencilla de lo que hemos hecho hasta ahora. Perfecto. ¿Qué hicimos? Para resumir las cuentas, ya que estamos 12 minutos, está largo el video. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos en dos grupos, que es x al cubo y seno a la 2x. En esta columna derivamos y en esta integramos. Una vez derivamos e integramos hasta llegar a 0, básicamente hacemos los símbolos de columna para así hacer las operaciones de este valor de izquierda a derecha y asignarles valores. Empezamos con positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y aquí ya empezamos a operar. Operamos y al final simplificamos. Es una de las formas más sencillas para poder hacer la derivada por partes. Hay muchos más métodos, tenemos el método de late, tenemos el método también español que es late y este que es por tabulación, que es por tablas. Se me hace que es mucho más sencillo y vamos a nuestro ritmo. Muchas gracias y ahora vamos a continuar con el último ejercicio. Listo. Y ahora, para finalizar el video tutorial, está descuadrado. Para finalizar el video tutorial, vamos a terminar con el ejercicio de trigonometría. En este caso, pues ya por tiempo, yo lo he realizado, lo voy a explicar muy detalladamente. ¿Por qué? Porque sinceramente veo que por ejercicio me estoy comiendo casi 15 minutos. Entonces la idea no es esa, la idea es que tú entiendas, sí, con paciencia y tiempo, pero también hay que respetar tus tiempos. Entonces, vamos a empezar. Tenemos este ejercicio de aquí, que tenemos dx sobre x raíz de x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué tenemos para resolver en esta ocasión? Nos olvidamos del... ahora sí.
¿Qué tenemos para resolver en esta ocasión? Primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. A este ejercicio tenemos que ubicarle una forma geométrica. Para eso siempre es mejor el triángulo. ¿Por qué el triángulo? Porque es que en este podemos hallarle los siguientes métodos. Lo que viene a ser hallarle un seno, hallarle un coseno, hallarle los catetos, porque si bien tiene cateto opuesto, adyacente e hipotenusa, es una buena figura geométrica en la que tú puedes traer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a asignarle los valores. Primero, hacemos la fórmula, que es del triángulo, hallándole el ángulo y, más importante, el signo del ángulo. Lo escribimos aquí. Perfecto. ¿Cómo hallamos estos valores? Yo los tapo. ¿Cómo hallamos estos valores? Primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando un valor nos está restando dentro de la raíz en el denominador, hay que tener en cuenta que ese valor lo podemos usar como un cateto. Ahora, si usamos este valor como un cateto y lo pasamos aquí, que es el cateto opuesto, tenemos en cuenta que hay un valor que nos está restando, que nos está haciéndole compañía a nuestra raíz, que es básicamente la x. Cuando tenemos ese valor restando y nos está acompañando nuestra raíz, podemos usarla como una hipotenusa. Entonces, si bien aquí usamos esta raíz para el cateto opuesto y usamos esta x para la hipotenusa, tenemos en cuenta de que ya para el adyacente sencillamente podemos usar un 1. No hay necesidad de usar este de x porque no tiene un valor numérico. No es necesario usar esta raíz porque ya es un cateto, ni esta x porque es la propia hipotenusa. Entonces aplicamos un 1. Hasta ahí vamos bien. Vamos con calma, vamos con paciencia. Ahora, voy a corregir esto porque aquí no es un medio. Esto no es así. Esto es un menos 1. Perfecto. Ahora sí. Hallamos primero ahora lo que vienen a ser las partes de una figura geométrica. En este caso trigonométrica. Que vienen a ser el seno, el coseno, el tangente, y todas esas también tienen muchas otras. Por ejemplo, tenemos el secante, el cosecante, entre muchas más. Entonces, cuando tenemos el seno, el coseno y el tangente, tenemos que hallarles el ángulo. El ángulo, ¿a qué me refiero? Hallarles el ángulo, primero reemplazando y después vamos hallando lo que es el ángulo, el valor de x, y bueno, eso lo veremos a continuación. Vamos con calma. Cuando tenemos el coseno, tenemos en cuenta que el seno es el resultado del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo mismo para el coseno. Coseno es cateto adyacente por hipotenusa. E hipotenusa, el opuesto por el adyacente. Entonces, tenemos el cateto opuesto por la hipotenusa. Opuesto sobre la hipotenusa. Nos da como resultado, sería, entonces, vamos a aplicarlo en esta parte o aquí. No, yo creería que sería mucho mejor hacerlo en esta parte para que lo tengas en cuenta. Entonces, vamos a aplicar. Vamos a escribir aquí valores igual a, pues, las categorías que son seno, coseno y tangente. Lo voy a hacer en esa partecita para que entiendas mucho mejor cómo se reemplaza. Entonces, tenemos el seno, que es opuesto, raíz de x al cuadrado menos 1 sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es x. Tenemos el coseno, que es la hipotenusa por el adyacente, que es 1. Y el tangente, que básicamente aquí lo escribí porque no es necesario, podemos escribirle aquí el 1. Pero no es necesario porque pues básicamente la tangente simplemente podemos ponerle el resultado de la raíz y ya. Para poner un 1 en el denominador es un poco ya molesto. Entonces pues lo dejamos así, y si no, pues lo dejamos simplemente así. Listo, perfecto. Ahora sí, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una vez hemos reemplazado los valores, tenemos que elegir una de estas variables para seguir con el ejercicio. Podemos elegir si el seno, si el coseno, si el tangente, la que se nos haga más sencilla. Yo en este caso puedo haber elegido el seno, aquí está la flecha, o el coseno. Yo me voy por el coseno. Entonces,
Para hacer el coseno tenemos que tener en cuenta las siguientes dos cosas. Tenemos que hallar discúlpeme por el ruido. Para tener en cuenta Aguacate, aguacate, maduro, mantequilla, mantequilla morada. Esos aguacateros. ya, muchas gracias. Disculpen, agradezco la paciencia que tuvieron. Ahora sí, cuando elegimos una de estas tres, que sea más fácil, tenemos que hallarle tanto el ángulo como también el valor de x. Entonces, como yo elegí el coseno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos en cuenta que coseno es el cateto adyacente por la hipotenusa, entonces tener en cuenta que esto, en esta parte, lo podemos reemplazar. ¿Qué pasa? Si lo cambiamos, entonces tendrá un valor numérico que es 1, pero sería negativo. Entonces aquí tenemos coseno a la menos 1, y aquí pues básicamente lo que sería es como una derivada. Entonces, por eso aquí tengo el 1 sobre la x, en paréntesis, porque también es el valor de lo que es el coseno. El coseno nos da esto, 1 sobre x, y el coseno lo pasamos junto a esto, le asignamos un valor numérico, y como cambia, entonces lo ponemos negativo. Entonces lo tenemos aquí. Hasta aquí vamos bien. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de lo que viene a ser, pues básicamente la x. Vamos a intentar hallar la x. Vamos aquí abajo. Cuando pasamos estos números aquí abajo y el coseno cambia de lugar con la x, tendríamos 1 sobre coseno al ángulo, que sería básicamente decir lo mismo que x, que pasa aquí, igual a coseno. Entonces tenemos integral de coseno secante. Tenemos coseno a secante y nos quedaría x igual a secante ángulo. ¿Qué pasa? Hay una tabla de integración donde tenemos distintos valores, que básicamente significa que el valor del secante, secante de teta o secante de ángulo, es básicamente lo mismo que decir el secante de teta por tangente a la teta o al ángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente es reemplazar y derivar. Cuando vamos a derivar x, tenemos aquí deriva de x igual a la fórmula que tenemos en un comienzo. La reemplazamos y aún así ya tenemos todo. Tenemos los valores, tenemos el valor de x, tenemos las operaciones reemplazadas, tenemos nuestra figura ilustrada para tener más en cuenta y entender mucho más el sistema del ejercicio. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cómo reemplazamos? Perfecto. Iniciamos con el signo de integración y empezamos. Vamos a empezar a reemplazar lo que nos da dx y lo que nos da estos valores de aquí. Tenemos en cuenta que primero, para dx, tenemos secante a la teta por tangente a la teta. Y ahora, para aquí abajo, tenemos en cuenta que el valor de la raíz es lo mismo que decir el tangente. Entonces, pues tenemos tangente al ángulo. Y el secante también lo acompaña. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero acompañamos al tangente y después al secante lo acompañamos, ya que es parte de la operación. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Cuando tenemos este numerador y este denominador, sencillamente es que podemos cancelar valores. Secante con secante, tangente con tangente, eso nos da igual a el ángulo, la deriva del ángulo. Hemos quedado hasta aquí. ¿Podemos dejarlo? No. ¿Por qué? Porque sencillamente esto no es un resultado para el ejercicio. El ejercicio necesita reemplazar y necesita valores. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros elegimos el coseno, volvemos aquí arriba. Entonces, tenemos en cuenta de que el valor del ángulo, que es el que obtuvimos aquí en este comienzo, que lo encerramos en una nubecita, podemos usarlo. Lo pasamos aquí, que será coseno a la menos 1 sobre 1x. Y como en este caso nos quedó muy sencillo el ejercicio, lo más importante para este tipo de ejercicios es ponerle más el complemento. Muchas gracias, hasta aquí sería mi video tutorial. Espero hayan entendido de la mejor forma. Yo soy dispuesto porque este es un trabajo universitario, intento dar lo mejor de mí. Yo sé que muchas veces fallo,
pero estoy agradecido una vez más de tener la oportunidad de explicar esto, de tener la oportunidad de que ustedes me escuchen, de tener la oportunidad también de intentar entender esos conceptos del cálculo integral. Y si tienen dudas e inquietudes, pueden preguntarme aquí abajito en la caja de comentarios. Yo con mucha paciencia, con mucho cariño, voy a intentar ayudarles para cualquier dudas o preguntas que tengan. Una vez más, compañeros, quienes están visualizando este video, amigos, familiares y más importante, el profesor Iván Camilo Lombana, muchas gracias por darme esta oportunidad y muchas gracias y nos veremos en un futuro. Muchas gracias. Hasta luego.